Este trabajo se basa en las transformaciones y transferencia de energía. La energía es la capacidad de un cuerpo o un sistema físico para realizar un trabajo. Esta energía se puede ver de distintas formas o también de distintos tipos. Por ejemplo, tenemos la energía cinética, que es la energía de un cuerpo en movimiento. Después también está la potencial, que es la energía de un sistema mecánico en reposo y que luego esta se vuelve cinética, es decir, que este elemento se va a volver a tener un movimiento. También tenemos la eléctrica, que es la energía de cargas eléctricas en movimiento de un sistema eléctrico. Después también tenemos la química, que es la energía en las moléculas y que luego estas se liberan, o sea, esta energía se libera por medio de otras reacciones químicas. Llegamos a la transferencia de energía, que es la transformación de un tipo de energía en otra. Y a pesar de que tengamos una definición muy en general en la física sobre este concepto, se puede medir y observar muy fácilmente mediante distintos elementos del laboratorio. Un ejemplo que nos muestra una transferencia de energía muy puntual es el de la grúa. Que acá tenemos un esquema y que dice que la energía química de la gasolina al prender el motor se vuelve mecánica porque se empieza a mover. Es lo mismo que sucede cuando un deportista empieza a hacer sus deportes y antes al ingerir sus alimentos se vuelve energía química y luego la energía mecánica, porque empieza a mover sus músculos. Pero después también tenemos otro, que son las transferencias de energía. El agua, que empieza con energía térmica, libera vapor que empuja el émbolo, que hay energía mecánica. Este hace girar una dínamo que produce electricidad, es decir, la energía eléctrica. Y a continuación, la energía es transformada en luz, sonido, movimiento o calor. El trabajo práctico empieza pidiéndonos que entremos a una página en internet en la cual vamos a hacer un experimento virtual. El primer punto nos pide que tildemos el recuadro que está arriba, este que dice símbolos, hay que tildarlo. El otro paso dice que agarremos cada uno de los termómetros que están ahí arriba y los pongamos dentro de cada uno de los elementos, el hierro, el ladrillo y el agua, más o menos todos a la misma altura. El otro punto dice que coloquemos el motor en modo rápido, así. Después dice que coloquemos el agua en el mechero derecho y hacer clic sobre la perilla del intercambiador de calor presionándola y subirla calentando el agua hasta ver que el termómetro no pueda subir más. A ver, vamos a hacerlo. El calor es la cantidad de energía y la expresión del movimiento de las partículas que tiene un cuerpo. Cuando nosotros agregamos calor a un cuerpo, se genera el calentamiento, y cuando nosotros le sacamos calor, se genera el enfriamiento. Los cuerpos fríos también tienen calor, ya que sus átomos se están moviendo. La temperatura es la medida de calor, pero no es la cantidad de calor que tiene un cuerpo. Cuando nosotros decimos calor y temperatura, creemos que estamos diciendo lo mismo, pero aunque estas estén relacionadas entre sí, son conceptos diferentes. El calor depende del movimiento de las partículas, de su tamaño, de su número y de su tipo. La temperatura no depende de nada de esto. Por ejemplo, si nosotros calentamos agua en dos recipientes distintos, cuando hiervan, los dos van a llegar a la misma temperatura, que va a ser los 100 grados centígrados. Pero el que tenga más calor va a ser el que tenga más agua. El calor hace que la temperatura aumente o se disminuya. Si nosotros agregamos calor,
la temperatura aumenta. Si nosotros le sacamos calor, la temperatura disminuye. La temperatura no es energía, pero sí es una medida de ella. Y el calor sí es energía. Y ahora vamos a hablar de las unidades de calor. El calor, al igual que el trabajo, son intercambio de energía. Y así llegamos a una unidad, que es el Joule. En los países como el Reino Unido o Estados Unidos, su unidad se llama BTU, que representa la energía que se transfiere para elevar la temperatura de una libra de agua, que es igual a 63 grados Fahrenheit, a 64 grados Fahrenheit. Y su relación con el Joule es un BTU igual a 1055 joules. En otros casos, como por ejemplo nutricionistas o gasistas, siguen usando una unidad que ya está en desuso para la ciencia, que es la caloría. La caloría sirve para elevar la temperatura de 1 gramo de agua que es igual a 14,5 grados centígrados a 15,5 grados centígrados. Y su relación con el Joule es de una caloría igual a 1486 joules. Esto es una fricción en un sistema mecánico. La energía mecánica disminuye, pero no desaparece, porque esta energía mecánica se transforma en energía interna. Y esta conexión la estableció primero, en realidad la sugirió primero Benjamin Thompson y luego la estableció James Joule, que lo que estableció fue la equivalencia entre la reducción de energía mecánica y el aumento de energía interna. Para medir la transferencia de energía, Joule hizo una máquina muy curiosa sobre esto. En esta máquina, Joule hizo la caída de 2 pesos suspendidos por poleas, hace girar una paleta en un recipiente lleno de agua, una manivela levanta los pesos, es decir que ahí se encuentra como una energía mecánica, y constató que la rotación de la paleta calentaba el agua, o sea, energía térmica. Con esto demostró que estas energías son iguales. Una escala que se desarrolló, se desarrollaron diferentes puntos fijos. Esta escala fue creada por Gabriel Fahrenheit en el año 1714 y en estos puntos fijos cambiaron distintas cosas. El punto inferior fue medido con la temperatura del agua salada en congelamiento y el punto superior fue medido con la temperatura del cuerpo. La temperatura del cuerpo, según Fahrenheit, era de 96 grados, pero tuvo un error ya que la temperatura del cuerpo es de 98,6 grados Fahrenheit. Si relacionamos la escala Fahrenheit con la Celsius, 0 grados Celsius sería el punto inferior y 100 grados Celsius sería el punto superior de la escala Celsius. En cambio, la escala Fahrenheit, 32 grados sería el punto inferior y 212 sería el punto superior. La única diferencia sería la forma de graduación que hay entre estas dos escalas, ya que en la escala de Celsius hay 100 divisiones y en cambio en la Fahrenheit hay 180 divisiones. Es posible a través de razones o proporciones llegar a una ecuación para poder volver estas temperaturas específicas. Igual ni la escala de Celsius ni la escala de Fahrenheit pueden llegar a representar el punto 0 grados, ya que ninguna de las dos
tiene la limitación, o sea, tiene un límite serio para poder llegar a ese punto. Ninguno puede tener menos que la temperatura cero, o sea que las que dan menos de cero la temperatura. Bueno, con respecto a la respuesta C, es correcto decir que estamos enfriando un recipiente con agua porque el agua tiene la propiedad de absorber el calor. Entonces, si nosotros tenemos dos cuerpos, uno más caliente y el otro un poquito más frío, el más caliente se va a ir enfriando y el más frío se va a ir calentando. Entonces, lo que pasa acá es que se transfiere energía en forma de calor del recipiente más caliente al recipiente más frío. Esta transferencia de energía termina cuando estos dos elementos llegan a un mismo punto de temperatura y así podemos decir que se alcanzó un equilibrio térmico. D nos pide que calentemos el ladrillo y también el hierro hasta llegar a los 100 grados centígrados. Cuando este llega los vamos a poner en la mesa de estudio y veremos cuál es el que se enfría más rápido. Bueno, a simple vista podemos ver que el ladrillo se enfría más rápido que el hierro. Esto puede ser porque el ladrillo es un mejor conductor del calor y por eso se mantiene más caliente que el ladrillo. Con respecto a la pregunta D y con lo que acabamos de ver en el experimento, yo creo que el hierro tarda menos en calentarse y más en enfriarse, ya que es un metal y los metales son conductores del calor. En cambio el ladrillo tarda más en calentarse y menos en enfriarse porque no es tan conductor como los metales y como el hierro, que es un metal. Punto E nos pide que veamos cuál es el elemento que tarda más en llegar a los 100 grados centígrados y cuál es el que tarda menos. Por eso lo vamos a medir con el cronómetro, que ahí lo tenemos. Y así vamos a poder descubrir cuál es el que tarda más y cuál es el que tarda menos. Fijándonos cuánto tarda el hierro en llegar a los 100 grados centígrados. Cuatro segundos. El hierro. Vamos con el ladrillo. Cuatro segundos, pero 4 segundos 11, o sea que un poquito menos que el hierro, el ladrillo. Y ahora vamos a ver el agua, cuánto tarda. A ver, va. Este tardó 8 segundos. Pide calcular cuál es el que tarda más y cuál es el que tarda menos en bajar desde los 100 grados centígrados hasta los 50. Vamos con el cronómetro. Vamos a ir primero con el agua. Primero vamos a ponerlo en los 100 y después vamos a calcular cuánto tarda en bajar hasta 50. Ahora sí, el cronómetro, y ahí vamos a ver que está bajando y cuando llegue a los 50 voy a parar el cronómetro.